Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias, por favor, en la primera carta de Pedro. Vamos a continuar con el capítulo 4. Para las personas que nos visitan, el día de hoy hemos estado predicando el libro de Pedro y vamos a predicar del capítulo 4 de la primera carta de Pedro, del versículo 1 al 6. ¿Listos? Dice la palabra de Dios así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu preciosa palabra, la cual honramos, y te suplicamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a tener nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros ojos abiertos, atentos, receptivos a que lo que tú hablarás a cada uno de nosotros caiga como una semilla que es regada por tu palabra, que crece y da fruto en su tiempo. Te pedimos que nos ayudes a mantener nuestra atención en esto, ya que a ello hemos venido. Padre, pedimos todo esto dándote la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Pueden tomar asiento. Les voy a leer una historia que me encontré. Dice, en una iglesia clandestina en la Unión Soviética en 1978, cantaban una canción para Jesús cuando un grupo de soldados entraron con rifles en las manos. El culto fue interrumpido. Los soldados le dijeron a aquellos que estaban ahí: ¿qué están haciendo aquí?, gritándoles. Los miembros de la iglesia se asustaron, estaban temblando, porque los soldados que estaba al mando les dijo así: todos aquellos que son fieles a Dios permanezcan al lado derecho de la iglesia, porque serán fusilados por su fe. Ustedes deciden si van a morir o no. Los fieles a este llamado de Dios morirán, pero los que lo nieguen el día de hoy se hacen a este lado y van a estar libres. Se van a ir, van a disfrutar de sus familias, van a seguir viviendo. Les ordenaron a que se pusieran de pie y se empezaran a mover. Se empezaron a levantar poco a poco, todos asustados a este lado, y otros se fueron quedando y empezaron a irse para acá. Muchos más para acá. Estos que estaban acá sabían que iban a morir, que no habría oportunidad para despedirse de sus familiares que no habían estado ese día en el templo, llorando, y volteaban a ver a los hermanos que estaban dispuestos a negar su fe de este lado, con una cara de vergüenza. Les dijeron los soldados: sálganse. Todos ustedes que nieguen al Señor Jesucristo, sálganse. Apresurados, salieron del edificio
Y una vez que salieron del edificio, los soldados bajaron sus armas y les dijeron: ahora sí, hermanos, vamos a alabar a Dios sin los hipócritas. Queríamos alabar a Dios con gente fiel, con gente sincera. Qué historia, ¿no? Yo creo que a todos nos hace recapacitar si algo así nos llegara a pasar a nosotros. La cosa más impresionante de todo es que estos hombres y mujeres y niños, jóvenes, que vivían en el tiempo de Pedro, vivían como los de este lado. Gente fiel, gente que estaba dispuesta no solamente a que los persiguieran, sino a que los mataran. Ahí no había la hipocresía que tenemos en el cuerpo de Cristo el día de hoy, donde a la hora de la presión, a la hora de la dificultad, actuamos en ocasiones como si Cristo no existiera, como si Cristo no nos hubiese salvado de las garras del infierno y del diablo. Esta gente tenía que vivir con una integridad en sus vidas, porque sabían, habían visto, no habían oído, lo conocían de primera mano al Señor Jesucristo. Era imposible que lo negaran. Era algo inaudito para ellos que fueran a decir: yo no creo. Pues lo vieron salir de la tumba, lo vieron, muchos de ellos, dice la palabra de Dios, 500 personas vieron al Señor Jesucristo después de que salió de la tumba. Toda la gente que estaba siendo perseguida en los tiempos de Pedro estaba completamente convencida de su salvación. Ellos habían oído al Señor Jesucristo, ellos habían visto al Señor Jesucristo hacer cosas impresionantes. Siendo uno de ellos precisamente Pedro. Pedro lo vio caminar en el agua, andaban en una barca. O sea, no había con que ahí estaba bajita el agua. Donde Pedro andaba pescando estaba muy hondo. Habían echado redes, habían sacado cantidad de peces ahí. Y lo ve caminar en el agua. Este Pedro, el día de hoy, en esta parte de la escritura que estamos viendo, cambia su tono un poquito. Lo cambia de tal manera que ya no es necesariamente que continuará hablándonos del sufrimiento de nosotros, sino del sufrimiento de Cristo por nosotros, para nosotros entonces responder de una manera correcta a su muerte y a su resurrección. En sus hojitas que tienen ustedes en medio ahí, dice el propósito de este texto que hemos leído, que Jesús murió para recibir el castigo que merecíamos por causa de nuestros pecados y para librarnos del poder e influencia del pecado de nuestras vidas. Por lo tanto, al estar unidos a Cristo, hemos muerto al pecado para ya no deleitarnos en las obras de la carne, sino para gozarnos en Dios. Hermanos, nos ha librado del poder de la hipocresía. Nos ha librado del poder de caer ante las presiones de aquellos que no están de acuerdo con Cristo, dándonos valor, dándonos poder por medio de su Espíritu Santo. Cuando Pedro está predicando en el libro de los Hechos, dice: cree en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y les había dicho a los apóstoles: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tú eres una persona que ha creído en la salvación de Cristo, en la obra completa de la cruz, tú te has arrepentido de tus pecados, la palabra de Dios dice que a ti se te ha dado la presencia del Espíritu Santo de Dios, lo cual te llevará entonces a vivir con poder,
no únicamente de palabras, sino que tu testimonio será algo que se va a ver, será algo que se va a percibir. ¿Por qué? Por tu manera de hablar. La conducta, el testimonio del que hemos estado hablando nosotros será una evidencia de que tú le has creído entonces a Cristo Jesús, que vino a morir por tus pecados y por los de todo el mundo, para que nosotros ahora vivamos libres de esos pecados que nos agobian y nos aplastan. Cristo vino y murió por nuestros pecados, por lo tanto entonces nosotros no tendremos que andar consecuentando el pecado por el cual Cristo murió. Tú y yo sabemos mejor que nadie qué cosas hacemos que son pecado. Hay listas en la palabra: ira, gritería, malas palabras, contiendas, celos, amargura, falta de perdón, maldición. O sea, hay listas, hermanos. El creyente nacido de nuevo es una persona que lee la palabra de Dios, no para una transformación intelectual, sino espiritual, de tal forma que evidencia que algo te ha pasado, algo nos ha pasado. Aquí el Señor Jesucristo, en esta parte de la Escritura, a través de Pedro, nos está diciendo: me costó la vida morir por los pecados que te aplastan, que te destruyen, que te oprimen. Eso le costó al Señor Jesucristo. Y si eso le costó al Señor Jesucristo, entonces ¿por qué nosotros somos consecuentes con pecados que al Señor le costó su vida? ¿Sería entonces factible decir, jugamos con el pecado, lo acariciamos, no le damos la seriedad que le debemos de dar? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos con el pecado? Leímos claramente aquí que dice que si Él ha padecido en la carne, dice que nosotros nos armemos de esa manera de pensar. Hermanos, ante la tentación del pecado, nosotros sí nos tenemos que armar y decir, yo voy a luchar en contra de esto. Cuando dice la palabra de Dios, armaos de esta manera de pensar, dice, piensa como si fueras un soldado que toma algo para luchar en contra de alguien. ¿Qué tomamos? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Y tu argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, todo aquello que viene, que se levanta en contra de lo que la palabra de Dios nos está diciendo que hagamos, que nos quiere llevar a que lo hagamos, tenemos que pelear en contra de ello. Dice, ármate de esta manera de pensar. Cristo pagó con su vida. A Cristo lo clavaron a una cruz. Todo ello porque había algo que se llama pecado, que tenía un poder sobre todos y cada uno de nosotros. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros en la cruz, ahorita estaríamos totalmente dominados por ese pecado. Y si Cristo, a la hora que viene a tu vida, viene a tu corazón, viene y rompe el poder de tu pecado, entonces ya eres libre, como se nos decía ahorita. Salieron de la tierra de Egipto, el pueblo de Israel, como un tipo de libertad en la que Cristo nos saca de la esclavitud y nos lleva a la tierra prometida. ¿Que vamos a pasar por el desierto? Definitivamente. ¿Va a haber tentaciones? Claro que sí. Pero Cristo Jesús, con su muerte en la cruz, nos ha equipado para poder pasar por ese desierto victoriosos. Si tú en un momento dado abres tu mente a especulaciones y a este tipo de fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, que te llevan a pensar, es que yo soy muy débil, es que yo cedo muy fácilmente a la tentación, entonces tienes que venir a la palabra de Dios. Tienes que venir a la palabra de Dios y aprender de Pablo, no de Pedro aquí en esta parte, pero de Pablo, que decía, entonces si yo soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad
Cristo se va a fortalecer, se va a manifestar. O sea, Cristo Jesús en mi debilidad se va a manifestar, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tú eres una persona que fácilmente cae a la tentación, entonces ven y preséntate delante de Dios y decirle: Señor, yo sé lo que está escrito, yo lo entiendo, pero necesito tu poder en mí. Ese poder que te levantó de los muertos. Mira, me sorprende, aunque no debería, que casi nadie sabemos orar. O sea, es difícil, o sea, a mucha gente se le dificulta mucho. Ora la Biblia. Lo que esté escrito, óralo. Esta es la palabra de Dios. ¿Quieres hacer una oración perfecta? Abre la Biblia y órala, por ti, cualquier parte. Y un ejemplo que se me viene ahorita, por ejemplo, si tú eres una persona que batalla con su manera de pensar, abre tu Biblia, Filipenses 4:8, dice: en esto pensad, en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que hay virtud alguna. O sea, ora la palabra de Dios. El versículo 6 de 4 de Filipenses dice: por nada estáis afanados, afanosos. Señor, yo estoy afanoso, yo estoy afanosa. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Señor, yo te entrego todas mis ansiedades, todas mis preocupaciones. Yo oro esto, Señor, es lo que sale de mi corazón, que está ahí escrito. No le erras, le pegas al blanco cada vez que tú tomas la palabra de Dios y lo oras. Entonces, Cristo nos ha equipado para nosotros poder vivir en victoria. O sea, Cristo padeció en la carne, nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque es la única manera, hermanos. Tenemos que tener una mentalidad. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, voy a leer unas partes de entre el versículo 12 al 15, después vamos a estar abriendo nuestras Biblias en otras partes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, esta de la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Fíjense, pero si por medio del Espíritu Santo, no dice ahí santo, pero es la palabra con E mayúscula, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Nosotros, hermanos, necesitamos estar sumamente conscientes de nuestros hábitos pecaminosos. ¿Por qué? Como se ha dicho, si tú no matas al pecado residente que hay en tu cuerpo, el pecado te va a hacer mucho daño, te puede matar el pecado que hay en ti. Decía el puritano de 1646, Thomas Watson, dice: el pecado tiene al diablo como su padre, la vergüenza por su compañera y la muerte por su pago. El pecado tiene al diablo como su padre, la vergüenza por su compañera y la muerte como su pago. La paga del pecado es muerte. Tú practicas el pecado y la paga de ese pecado es muerte. Aunque seas muy religioso, a Dios no le interesa tu religión, le interesa tu corazón, le interesa tu arrepentimiento, le interesa tu fe en la persona y obra completa del Señor Jesucristo en la cruz por ti. Eso es lo que le interesa, no tu religión, no tus buenas obras. Dice: ya que por las obras de la ley nadie será justificado, dice la palabra, sino por la fe en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué crees? ¿Que Él es el Hijo de Dios? Que vino a pagar por mis pecados en la cruz para que a la hora que yo acepte ese perdón y me arrepienta, crea, tengo la vida eterna. Creyendo, tendremos la vida eterna. El tiempo que nosotros tenemos de vida, hermanos, tenemos que tomar una decisión consciente, intencional, de no dedicarla al pecado,
sino al Señor. Es algo que, miren hermanos, déjenme les digo algo, que esto es común. Desafortunadamente, nosotros no tenemos objetivos en el ámbito espiritual, en el área espiritual. Tenemos objetivos. ¿Cuál es el objetivo más común del ser humano? Ponerse a dieta y bajar de peso. Ese es el más común. ¿Qué va a ser el primero del año? Ya me voy a poner a dieta. Después del 12 o del día que se acaban los tamales, no sé. Dietas, ejercicio. Pero ¿quién y cuándo dice, yo quiero vivir el resto de mi vida honrando, sirviendo a mi Señor con todo mi corazón? Eso es lo que Pablo está diciendo, es lo que Pedro está diciendo aquí, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La segunda carta de Corintios, el capítulo 5, versículo 17, dice, he aquí, si alguno está en Cristo, ¿qué dice que es? Es una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. El día que te arrepientes, el día que le pides perdón a Cristo por tus pecados, la palabra de Dios dice que tú naces de nuevo. Se escribe tu nombre en el libro de la vida con la sangre de Jesús, para que luego se vuelva a abrir al final de los tiempos y se lea tu nombre. Dice la palabra que en el día del juicio no va a haber nombres de mucha gente. No van a estar ahí. Pero si eres una nueva creación, tú eres una nueva persona en Cristo, ¿y qué es lo que debes de hacer? Bueno, pues por principio de cuentas les voy a dar algunos puntos que creo que serán importantes para ustedes. Si ya estamos en Cristo, somos nueva creación, entonces alégrate. Alégrate con la verdad de que el viejo hombre pecador ya está muerto. El día que tú bajaste a las aguas del bautismo, le dijiste a la gente, yo estoy siendo sepultado con Cristo y ahora salgo para andar en vida nueva. Vida nueva en mi relación con Dios. Ahora vengo a su palabra y aunque todavía no la entienda toda, el Espíritu Santo está poniendo su palabra dentro de mí y me está transformando. El otro día en la clase de nuevos miembros dije un versículo equivocado, dije un número y era otro. El Salmo 119, 111 dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra, Señor. Nosotros, ahora que andamos en Cristo, con la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, va a hacer que vengamos a convicción de pecado en situaciones que antes ni cuenta nos dábamos. Ahora una persona que se dedica a leer la palabra de Dios, orándola, meditándola, aprendiéndosela de memoria, la persona que va a estar así contigo y en ti y por ti, que es el Espíritu Santo de Dios, dice que te va a traer a una convicción de pecado. Por eso necesitamos nosotros la palabra de Dios, para que cuando algo está pasando, la palabra de Dios en nosotros, por el Espíritu Santo, viene y dice, hey, esto no está bien. Esto no está bien. Y yo sé que si no a todos, a la mayoría nos ha pasado, a menos de que nuestra mente esté tan cauterizada que hagamos lo malo sin tener ningún tipo de intención de arrepentirte. Y ese, hermanos, es una situación más drástica, no la puedo poner. Dice Romanos 1. Dice que aquellos que intencionalmente se dan a pecar, fíjense nomás, que intencionalmente se dan a pecar, dice que Dios les da poder para que crean a la mentira y los entrega al pecado. Les da una mente reprobada. Fíjense lo que estoy diciendo. Una persona que intencionalmente quiere estar pecando sin importarle, a pesar de que sabe algo de Dios,
Dice su palabra que Dios lo entrega a que tenga una mente reprobada para que haga lo malo. Dios. No el diablo, no tú o yo, Dios. Yo creo que no hay cosa más espantosa para un ser humano que sea tan rebelde, que aún sabiendo de la gracia y de la bendición de Dios, quiera seguir pecando sin importar la consecuencia. Hermanos, son palabras fuertes, son palabras trascendentales, pero Dios nos ha hecho libres en la persona de Cristo para no tener que andar ya ni siquiera considerando el pecado. Alégrate, esa es una de las cosas que quiero yo decirles a ustedes. La segunda es cultiva, o sea, como cultivas un árbol, como cultivas tomates o chiles, lo que sea, cultiva una enemistad contra el pecado. Hermanos, una persona que hace ese tipo de cosas está esperando el fruto. Una persona que cultiva un árbol, que pone una higuera, está esperando que esa higuera eventualmente crezca y dé fruto. Si tú te propones cultivar una enemistad contra el pecado, yo te voy a decir una cosa, el más interesado en que a ti te vaya bien es el Señor Jesucristo. Por eso sigue sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, a nuestro favor. Él ahí está. Ese sumo sacerdote que hablábamos la semana pasada, que tiene compasión de nosotros, está ahí sentado, viendo la manera ante el Padre, hablando con el Padre, diciendo, este es mi hijo, Padre, vamos a bendecirlo, vamos a darle fuerza, vamos a darle ánimo, vamos a darle fe, para que tú salgas victorioso una vez que te propones pelear contra el pecado. Hermanos, a los amigos no se les mata. Se matan a los enemigos en el contexto de guerra. Déjame te digo una cosa, el pecado es tu enemigo. Eso es lo que es nuestro enemigo. Por lo tanto, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nosotros queremos pedirles, Espíritu de Dios, te pido por favor que me ayudes a considerar mis caminos y que haga cosas que te den gloria en vez de consecuentar el pecado. Efesios 4:22, déjenle ahí en Pedro una división y vean lo que dice Efesios 4:22. Dice 4:22 de Efesios así: en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjense lo que dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es una buena oración, hermanos. Esa es una excelente oración. Señor, en cuanto a mi antigua manera de vivir, yo me quiero despojar del antiguo hombre que está viciado con sus deseos engañosos. Te pido que me renueves en el espíritu de mi mente, Señor, porque me quiero vestir del nuevo hombre creado según tú, Señor, en la justicia y santidad de tu palabra. Esa es una buena manera de orar. Por ti y por alguien más. Otra cosa. Declara fidelidad radical al Señor. ¿Cómo es esto? Tú le puedes decir, Señor, yo necesito decirte que tú eres mi Señor, que tú eres mi Rey y que vivo para ti, Señor. Quiero vivir haciendo tu voluntad, pues tu palabra me enseña que venga tu reino y hágase tu voluntad. Romanos 12:2, que es buena, agradable y perfecta. Si algo tú y yo queremos es que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, hermanos, es buena, es agradable y perfecta, a la cual la gente que no conoce a Dios, ¿saben qué le tiene? Miedo. Tengo miedo de la voluntad de Dios, no me voy a mandar de misionero. ¿Les ha pasado eso por la cabeza?
Déjame te digo una cosa. Si Dios te manda de misionero o de misionera, va a ser la cosa más gloriosa que te pase si Él te está mandando. ¿Ok? No te asustes. O si alguno de ustedes los llama de pastores, déjame te digo, va a ser la cosa más gloriosa que te va a pasar, por difícil que sea. Nosotros queremos declararle al Señor nuestra fidelidad, diciéndole, Señor, tú eres mi Señor. Otra cosa, no hagas planes que puedan abrir la puerta para que el pecado entre. No hagas planes que puedan abrir la puerta para que el pecado entre. Dele vuelta en su Biblia al capítulo 13 de Romanos. 13 de Romanos, y le deja ahí separado con el dedo en 1 de Pedro, que estaremos volviendo ahí. 13 de Romanos. Y el versículo es en el versículo 12, 13:12 de Romanos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, en lujurias, lascivias, no en pleitos, contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Se fijan qué intenso que te dice el Señor? No le abras la puerta al enemigo. Vístete del Señor Jesucristo. Otra cosa decía D.L. Moody, decía esto: el barco navega en el agua del mundo, pero si el agua entra en él, se hunde. El cristiano vivimos en el mundo, pero no queremos, hermanos, que el mundo entre a nosotros. Entre más mundanizados estemos, más consecuentes estemos con pecado, con maneras de pensar de este mundo, más difícil va a ser para nosotros el estar atentos al pecado que lucha en nuestra contra. Otra cosa, desarrolla hábitos mentales que renueven continuamente tu mente en torno a Dios. Otra vez, desarrolla hábitos mentales que renueven continuamente tu mente en torno al Señor. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Dice así: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día en día. Este hombre exterior se está desgastando, hermanos, pero el interior se va renovando en el espíritu de nuestra mente, como dice Romanos 12:1. No os conforméis a este siglo, sino ser renovados por la transformación de nuestro entendimiento, lógicamente por la palabra de Dios, para que comprobemos cuál es la buena y agradable voluntad de Dios, perfecta. Esta es una cosa bien importante que les voy a decir, la siguiente: admite tus fracasos y confiesa tu pecado cada día. Hermanos, todos, sin excepción, pecamos todos los días, de una manera u otra, todos. Dice la palabra de Dios que si alguno dice que no peca, ¿qué es? Es un mentiroso. Dele vuelta en Primera de Juan, en el capítulo 1. Juan 1. Y vea el versículo 8 y 9. Primera de Juan 1, el Evangelio de Juan,
Primera carta de Juan, casi al final, su Nuevo Testamento, dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, no se dejen engañar por su mente. Tomémonos un momento al principio, al final del día. Si el Espíritu Santo, te quiero pedir que por favor me ayudes a discernir de qué manera he pecado yo el día de hoy. Y ahí en su hojita escribí para que hagan ustedes una oración de cómo confesar pecado. Si aquí dice 1 Juan, tú confiesas, y ahí está, ahí se los escribí, más o menos para que sigan la línea. Padre, yo te quiero confesar como pecado, y le ponen ahí lo que es. Te quiero pedir que me perdones, me arrepiento de pecar contra ti, y en el nombre de Jesús, yo recibo tu perdón. Te pido que con la sangre de Jesús limpies mi corazón, limpies mi maldad, y te doy gracias. Siempre al final, después de pedir perdón, damos gracias. Estamos apropiándonos de la bendición de Dios. Hermanos, es de suma importancia tratar con nuestro pecado. El pecado tiene consecuencias. Y la cruz no es una licencia para pecar. Hermanos, cuando Cristo fue a la cruz, no nos dio una licencia para pecar. La cruz es la razón por la cual podemos matar nuestros pecados y esperar con certeza la victoria sobre de ellos. Amén. La siguiente parte del texto dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no ocurráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, si ahora que andamos en la nueva vida en Cristo Jesús, nuestra manera de vivir el día de hoy tiene prácticamente dos etapas: nuestra antigua manera de vivir y lo que resta, nada más. No estoy seguro, creo que era Charles Spurgeon el que decía, en mi calendario nada más hay 2 días, este día y el día del juicio. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, basta ya párale, hasta ahí llegaste, no le des más rienda suelta a tu pecado, basta ya. Hermanos, esta es la palabra de Dios, no es la opinión de Dios, no es una idea de Dios, es la palabra de Dios. Te dice, ya basta, ahora sí, vive el resto de tu vida para mí. El creyente verdadero, hermanos, el pecado es una carga que lo aflige y nunca un placer que lo deleita. El creyente verdadero, el pecado es una carga que lo aflige y nunca un placer que lo deleita. ¿Por qué tenemos nosotros que trabajar en contra de este pecado? Hermanos, dice el Salmo 38, versículo 4, dice, como una carga pesada se han agravado sobre mi cabeza mis pecados. A ver, el pecado me puede a mí aplastar, me puede oprimir, me puede deprimir, sí. ¿Me puede desanimar? Sí. ¿Me puede entristecer? Claro que sí. ¿Te puede robar el gozo? ¿Te puede traer condenación? El pecado es un elemento de la vida del creyente que lo tiene que tener muy consciente, porque si no lo tenemos consciente, hermanos, el pecado no se detiene. Por eso cuando leemos el libro de Hebreos, no dejando que alguna raíz de amargura crezca. O sea, te dice el Señor, no dejes que en tu corazón haya alguna raíz de amargura, un resentimiento, un coraje. El otro día estaba en la tienda y estaban unas personas ahí, yo andaba caminando, no me acuerdo qué tienda ni qué andaba haciendo,
pero se me quedó bien grabado porque estaban 2 señoras platicando. Dice, mira, a mí no me importa. Dice, yo lo perdono, pero no lo quiero volver a ver en mi vida jamás. No lo quiero en mi vida. No lo quiero volver a ver. Y yo me fui ahí casi orando por la señora. Dije, ahorita me dan tan caso. Estaba bien molesta. Hermanos, una raíz de coraje, de ira, de resentimiento, de odio, va a crecer. Vas a contaminar, si eres una papá, mamá con hijos jóvenes, vas a contaminar a tus hijos. Tus pláticas en las casas son oídas a través de las paredes, hermanos, a través de las puertas. Todo el mundo se da cuenta. Yo he oído a personas decir, te estaba oyendo lo que estabas diciendo de mí. Hermanos, si Cristo tuvo que pagar por nuestros pecados, ¿por qué nosotros andamos jugando con Él? ¿Por qué? Todos tenemos esa lucha, todos batallamos con esto, claro que sí, pero Cristo ya pagó por ello. Ahora, si tú eres una persona genuinamente intencional en luchar contra tu pecado, va a haber gente que te va a despreciar. Si eres una persona genuina, que a la hora de que estás con incrédulos, te comportas como un creyente verdadero. Si eres una persona genuina, tus amigos incrédulos se van a burlar de ti. Te van a despreciar, te van a criticar. Te voy a decir la muy sencilla razón por la que eso va a pasar. Le da mucho coraje a la gente que tú no hagas lo que ellos hacen. Dice, a ellos les parece una cosa extraña que no corráis con ellos con la misma disolución y os ultrajan, te critican, te ofenden, a menos de que seas como ellos. Si tú eres como ellos, nadie se da cuenta de tu cristianismo y la verdad es que nos tenemos que preguntar si somos genuinos o no. Porque la luz brilla en las tinieblas. ¿Estás de acuerdo con eso? No nos gusta, ¿verdad? Pero eso es la palabra de Dios. Decía Charles Spurgeon, esto sí, como la sal le da sabor a cada gota en el Atlántico, así el pecado afecta a cada átomo de nuestra naturaleza. Es tan triste ahí, tan abundantemente ahí, que si usted no puede detectarlo, usted está engañado. Como la sal da sabor a cada gota en el Atlántico, así el pecado afecta a cada átomo de nuestra naturaleza. Es tan triste ahí, tan abundantemente ahí en la naturaleza, que si usted no puede detectarlo, usted está engañado. Pero dice la palabra aquí en Pedro, volviendo a nuestro texto, dice que a esto les parece cosa extraña que no corráis con ellos, con el mismo desenfreno de disolución y te maltratan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El día final, hermanos, que se abra ese libro donde va a estar el juez soberano que ve aún los pensamientos de nuestro más íntimo pensar. Va a dar un veredicto final donde no va a haber absolutamente nada que se pueda hacer. Sus palabras serán penetrantes y tu mente va a querer emitir palabras diciendo, Dios, estás equivocado, yo no soy ese. Y Dios te va a decir, te vi el día que naciste, te vi cada uno de tus pensamientos, cada una de tus palabras, cada una de tus actitudes, cada una de tus acciones. Yo las vi todas y cada una de ellas antes de que las hicieras. Hermanos, las noticias de mañana para el Señor son noticias viejas.
Nuestras acciones Él las ve desde la eternidad hasta la eternidad. No va a haber quien nos defienda, no va a haber un abogado, no va a haber una apelación. Va a ser un juicio final, tajante, determinativo, que vas a pasar una eternidad o con el Señor, si el Señor Jesucristo es tu Salvador, o la vas a pasar en el infierno. No va a haber a quién voltees a ver, no va a haber quien te eche porras, no va a haber quien ore por ti, no va a haber quien pueda hacer nada por ti. Será el día final, el día del juicio, que vamos a dar cuenta todos y cada uno de nosotros. Los que hemos respondido al Evangelio de Cristo, dice la palabra que serán abiertos esos libros, se leerá tu nombre y se te van a dar los premios que Él tiene preparados para ti. Se te va a poner la corona o las coronas que Dios tenga preparadas para ti, para que oigas la palabra de la boca de Dios diciéndote: bien, buen siervo y fiel, pásale al gozo de tu Señor. Y a los otros dirá a sus ángeles: apartados de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno que está preparado para vosotros y el diablo. Eso dice la palabra de Dios. Así está escrito. La muerte de Cristo, hermanos, no es para que la tomemos a la ligera. Este no es un texto ligero, esta es la palabra de Dios, del Dios vivo, que está viéndonos el día de hoy, que nos ha estado hablando a todos y cada uno de nosotros para traernos a una sobriedad, a una libertad que nos permita deleitarnos con Él. Hermanos, la vida del creyente se trata de un deleite, se trata de un gozo. Pásale al gozo de tu Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que dice: es gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Allá, no, aquí. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Dice: porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hermanos, gente que está muerta. Nosotros el día de hoy, gente creyente, se les predicó el Evangelio, ahora van a vivir en espíritu según Dios. Se les predicó el Evangelio, creyeron al Evangelio, respondieron a Él, ahora viven por toda la eternidad con el Señor Jesucristo. Están ahí disfrutando de la gloria de la presencia de Dios. El otro día que estaba con la señora Costa, con toda la familia ahí orando, les decía: el Espíritu Santo de Dios está haciendo en ella algo que no tenemos idea. Nosotros vemos, como les he dicho muchas veces, de la gloria de Dios de aquí para arriba, pero Él está viendo, porque dice su palabra en Filipenses 1:6, que la obra que Él había empezado, la había perfeccionado, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo para ella fue ayer, pero para ti y para mí no sabemos cuándo va a ser. Decía el doctor Miguel Núñez: todos nos queremos ir al cielo, pero nadie nos queremos morir. Nadie nos queremos morir. Cuando Adán pecó contra Dios, pecó por todos nosotros. Cuando Jesús obedeció por todos nosotros. Nuestro primer representante dio entrada al pecado y a la muerte, pero nuestro segundo representante dio entrada a la justicia y a la vida. La pregunta es esta: ¿quién va a ser tu representante y sustituto en el día del juicio final? Ahí está la invitación. Pon tu fe en Jesús y pasa de muerte a vida. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Quiero que cantemos esa penúltima canción donde dice que Él pagó por nuestros pecados. Y déjenme les digo esto, hermanos. A nosotros el día de hoy no nos están amenazando soldados. No hay aquí un soldado con un rifle que te está diciendo: si eres un creyente verdadero, pásale para este lado. Pero ¿sabes qué sí hay? Hay muchos amigos tuyos, o aún tú mismo,
que se apenan de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo esto: el que me confiese delante de mi Padre con la gente, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y al que me niegue delante de los hombres, dice, yo también le voy a negar delante de mi Padre. Si hubiese gente aquí en este lugar, ante la presencia de soldados, tal vez habría gente que se quedaría aquí en medio y no sabría si irse para este lado o para este lado. ¿Y saben cómo les llama Dios a estos de aquí en medio? Les llama tibios. Y si algo no quiere Dios, hermano, es que tú y yo seamos un tibio. Que ante las presiones de los que no conocen a Cristo, tú respondas como un verdadero creyente, como un hombre que ha reconocido a Cristo como su Salvador, que lo conoce, que lo confiesa, que vive para Él, que vive para su gloria. ¿Eres tú uno de esos? Si no, el día de hoy, aquí habrá gente enfrente esperando dirigirte para entregar tu vida a Cristo, pero yo te quiero decir algo: no te esperes. No dejes pasar esta oportunidad que el Señor te está dando. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.